Buenos días a todos. Bueno, ya el moderador ha hecho la presentación correspondiente. Agradezco a las autoridades de ASAP que me hayan convocado. Cuando uno va a estos eventos que están enfocados al sector público, uno celebra que se invite al sector privado. A diferencia de los próximos dos superclásicos, va a tener visitantes. Y acá ya me ha tocado hablar a mí representando al sector privado en algunos ámbitos eminentemente del sector público. El año pasado me invitaron del CEA, Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, que tenían una reunión de capacitación en la ciudad de Tandil, y me tocó hablar de un tema parecido al que voy a hablar hoy. Y en la ciudad de Córdoba se hicieron las jornadas de finanzas públicas, jornadas nacionales, y donde también tuve la oportunidad de llevar el mensaje de cómo se ve esta cuestión desde el sector privado. Esto es, y de nuevo usando un ejemplo futbolístico, ver el gol de atrás del arco. O en esas películas, ustedes vieron, en las cuales el protagonista cuenta la historia, pero el actor de reparto también después cuenta la suya, y a pesar de que es la misma historia, a veces parecen diferentes. Un poco este es el objetivo de este rato que voy a compartir con ustedes. Hago esta primera aclaración y entramos en tema. El material es extenso y quizás los 20 minutos asignados sean escasos, por lo cual, como ustedes van a mantener el material y lo van a poder ver cuando termine el seminario todas las veces que quieran, va a haber algunas diapositivas que solamente las vamos a mencionar y vamos a pasar por alto rápidamente. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros desde el sector privado, desde la Unión Industrial del Departamento de Política Tributaria? Fíjense que el nombre ya es indicativo de lo que hacemos, política tributaria. Nosotros tratamos en algún momento, hace unos cuantos años, yo me hice cargo de la presidencia del departamento en el 2006, y en las distintas elecciones presidenciales hicimos propuestas de reformas tributarias. La del 2007, la del 2011, la del 2015. Hicimos distintas propuestas, algunas las fuimos cambiando, porque poco se había tomado de todo lo que habíamos hecho. E intentamos hacer algo diferente, no marcar solamente lo que veíamos que no estaba bien, sino proponer algo en lugar de lo que considerábamos que no estaba bien. Y en ese andar, la Unión Industrial me permitió en el año 2017 recorrer varias provincias y empezar a escuchar a la gente para saber dónde estaba el peso tributario de ese récord de recaudación que teníamos permanentemente y de récord de presión tributaria, que más de uno la quiere bajar y que parece que se resiste. ¿Y qué me encontré? ¿Qué me decían los empresarios del interior del país? Que después lo escuché también en la ciudad de Buenos Aires, que el principal peso de la presión tributaria estaba dada por los impuestos provinciales y las tasas municipales. A diferencia de lo que pensábamos los que salíamos de la facultad, que decíamos, bueno, los tributos nacionales, el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que también tiene lo suyo y vamos a hablar 2 minutos. Pero el problema principal estaba en ingresos brutos fundamentalmente y en las tasas municipales que se habían transformado en un ingreso bruto plus. Entonces dijimos, el foco tiene que estar puesto en eso. Y celebramos, allá por noviembre del año 2017, que dentro de lo que era una reforma hayan llegado a un consenso. Celebramos la idea con precaución. ¿Por qué? Teníamos un ejemplo que era el Pacto Fiscal Federal 2 del año 93, de agosto del 93, que a poco de andar empezó a perder color. Las provincias que lo habían signado empezaban a incumplirlo. Había unas cuestiones para tratar de no burlar la norma o de no derogarla o de no denunciar el pacto, buscarle alguna manera para que la recaudación siga creciendo
a pesar de que se estaba incumpliendo lo que se estaba escribiendo. Y entonces a mí me tocó una vez en el año 98, lo recuerdo perfectamente, junio del 98, hacer una presentación respecto del Pacto Fiscal Federal 2, donde dije que ya era un queso gruyère, que tenía más agujeros que sustancia. Cuando llega el pacto, el consenso fiscal del 2017 de noviembre, como decía, lo recibimos con mucha expectativa, porque representaba hacer foco en el problema que nosotros estábamos descubriendo que había en el costo impositivo del contribuyente medio argentino, que eran los impuestos provinciales y municipales. Lamentablemente, llamémosle crisis, llamémosle que no se dio lo que se esperaba, una especie de reactivación de la economía que permitiera hacerla crecer por sí misma. Y como decía el doctor Conesa, acá más que preocuparse del tema impositivo hay que preocuparse del tema económico para hacer crecer, porque los demás temas se van solucionando, en eso estoy de acuerdo. Nos hace hoy estar discutiendo un consenso fiscal 2. Pero ahora sí, hecha esta presentación, digamos que nosotros decíamos que para que una reforma tributaria sea eficaz, había que tener en cuenta 3 factores. Sin solución de esos 3, difícilmente sea una reforma tributaria que tenga efectividad. El primero es la inflación. Hablar de impuestos teniendo inflación es no saber lo que estamos pagando. Y vamos a hablar cuando hablemos del tema de ajuste por inflación. Se ha desconocido el efecto de la inflación en el pago de tributos, de los que se les antoje. Se ha desconocido. Ahora hay recientemente un fallo del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, una sala, inédito la verdad el fallo, que reconoce que la diferencia de cambio no es base gravada en el impuesto a los ingresos brutos. No sabemos si esto se va a consolidar, si el resto de las otras 2 salas lo van a hacer, si en la apelación que haga la Fiscalía ante la Cámara esto se va a ratificar, pero fíjense hasta qué efecto tiene la inflación no reconocida como tal en materia tributaria para tener una reforma que sea eficaz. Primer tema, dijimos, inflación. Segundo tema, coparticipación. Se dijo recién, Silvina lo decía, tenemos una reforma constitucional del año 94, un mandato constitucional que ponía una fecha que era el 31 de marzo del 96 para tener una nueva ley de coparticipación, aquella del 88 que ya, si la miramos, no le reconocemos la cara. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no habiendo una ley de coparticipación como corresponde, el contribuyente termina siendo el rehén entre el Estado Nacional y los Estados provinciales. Porque el gasto hay que pagarlo. También hay que racionalizarlo, ¿no? Eso también habría que discutirlo. Pero el gasto hay que pagarlo. Entonces, de la única manera que hoy se encuentra de poder pagarlo es aumentando la carga fiscal. Entonces hay que resolver el tema de coparticipación, indudablemente. Y hay un tercer tema que también se mencionó en la mesa y también lo comentó el doctor Conesa, que es el tema de la evasión. El tema de la evasión es un tema que hay que atacar. Fíjense, no sé si a ustedes no les pareció extraño que en los últimos 3 meses la recaudación del IVA creció más que la inflación, estando ya en un proceso de economía con rasgos recesivos, reconocido por el propio gobierno. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Insisto, la inflación hace su parte, pero también lo hacen ciertos y determinados controles, que en este caso fue tecnológico. Fue la generalización del postnet, por ejemplo, que hace que una parte que no se estaba declarando, ahora se declare. Entonces es un tema, el de la evasión, tema central. Sin resolver estos 3 pilares, inflación, coparticipación y evasión, cualquier reforma tributaria hecha por el más eximio de los tributaristas tiende a fracasar. Ahora vamos al tema que nos ocupa, que es el tema del consenso. Y nosotros tenemos acá que vamos a hablar del consenso, de los puntos de acuerdo entre nación y provincias y de la coparticipación.
El primero de los consensos, lo decía Paulino Caballero hoy en la primera parte de la reunión del día de la fecha, fue aprobado por el Congreso en la Ley 27429, tenía la firma de 23 jurisdicciones, faltaba la que no firmó fue la provincia de San Luis, luego la legislatura de La Pampa no lo ratificó. Y tenemos compromisos comunes, fíjense, son unos cuantos, hay que leerlos, porque realmente el consenso fiscal no es solamente bajar algún impuesto o reducir algún otro. Hay compromisos muy importantes. Y para nombrar algunos, la ley de responsabilidad fiscal, la modificación de impuesto a las ganancias, presupuesto 2018, ley de revalúo impositivo, impuestos sobre los débitos y créditos bancarios. Dentro, y hago un pequeño paréntesis, dentro de la reforma tributaria de la 27430, a pesar de que no está allí, sino en una ley aparte, algo muy importante para bajar el costo empresario es la reducción del efecto económico del impuesto al débito y crédito. Ese aumento del pago a cuenta del impuesto contra el impuesto a las ganancias es fundamental. Por eso consideramos desde el sector privado que es un retroceso en que en el año 2019 no tengamos un aumento o un incremento de ese cómputo de pago a cuenta, porque es uno de los impuestos que va a costar muchísimo sacárselo. Recuerden, lo tenemos desde abril del 2001 como un impuesto de emergencia que iba a regir hasta el 31 de diciembre de 2003. Recaudando lo que recauda arriba de 100.000 millones de pesos por año. ¿Ustedes creen que este impuesto se va a derogar? Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a caminar con muletas, después vamos a renguear siempre. En algún momento hay que tratar de aprender a caminar por nuestros propios medios. Decía, voy a seguir adelante con algunos puntos que están detallados como para poder respetar el tiempo asignado. Después tenemos los compromisos asumidos por el Estado Nacional, porque acá hay compromisos comunes y compromisos de las partes, el Estado Nacional por un lado y los estados provinciales signatarios del consenso por el otro. Aquí tenemos compensaciones a provincias, compensación a la provincia de Buenos Aires, que habló Silvina recién, participación de la CABA, Fondo Federal Solidario, bueno, programas de retiro, tenemos varios de los compromisos asumidos. Y tenemos el de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, el inmobiliario, sellos, tributos sobre la nómina salarial, tributos específicos, procesos judiciales y asignaciones específicas. Vamos a ver qué pasó con esto en este año, en este menos de un año que tenemos en vigencia el consenso de noviembre de 2017. Y vamos a ver que los compromisos en materia de ingresos brutos, la gran mayoría se están cumpliendo, pero hay algunos incumplimientos. Tenemos que la eliminación del tratamiento diferencial por radicación de industria, ese que le cobraban distinto la venta si no estaba radicada la industria, eso que creaba esas aduanas interiores, bueno, eso se ha eliminado. Fue inmediato el plazo para el cumplimiento por parte de las provincias. Establecer exenciones y aplicar alícuotas no superiores a las establecidas en el anexo 1 del consenso. Después van a ver que hay una diapositiva con cuál es el compromiso de qué alícuota máxima podía cobrar cada provincia. Bueno, algún incumplimiento hay y lo vamos a ver. Desgravar exportaciones de bienes, excepto actividad minera e hidrocarbura, también de aplicación inmediato con algún incumplimiento aislado, pero incumplimiento al fin. Desgravar exportaciones de servicio antes del 31 de diciembre de 2019, adecuar el funcionamiento de los regímenes de recaudación, pilar fundamental. Desde que se creó el primer régimen de recaudación, provincia de Buenos Aires fue la que lo implementó, el impuesto sobre los ingresos brutos ha dejado de ser casi de autodeterminación para pasar a pagarse a través de las acreditaciones bancarias, a través de los regímenes de recaudación. Hay muchísimas provincias que, a pesar de haber bajado la alícuota de ingresos brutos, no bajaron la alícuota de percepción. Entonces estamos en lo mismo.
Porque acá el problema que tenemos es que se van acumulando los saldos a favor. Y los saldos a favor es una deuda interna no contabilizada y no transparentada. Yo no he visto en ninguna de las presentaciones que alguien diga abiertamente cuánto tiene de saldo a favor en su jurisdicción por el pago de ingresos brutos a través de los regímenes de recaudación. Este es un eje central. Nosotros hicimos varias propuestas de hacer a través de la Comisión Federal de Impuestos y a través de la Comisión Arbitral que se discuta un régimen unificado de retención y percepción y que se haga después una suerte de coparticipación o redistribución, pero que hace uno solo y que contemple la situación particular de cada contribuyente, porque los saldos a favor es capital de trabajo inmovilizado que a la tasa que está colocado es al 0%. Con tasas del 80% que tenemos hoy, hay colocados saldos a favor inmovilizados al 0%. Adecuar el funcionamiento de los regímenes de recaudación que hablábamos, establecer un mecanismo de devolución automática de saldos a favor. Bueno, esta es la consecuencia directa. Saldo a favor, el mecanismo debiera ser automático y ser bastante expeditivo. Decíamos, el tratamiento de industria radicada, lo que tenemos acá como tratamiento diferencial es la provincia de Mendoza, donde hay un tratamiento que pone la condición de la baja a la obtención o no de un certificado. Entonces no podemos decir que es un incumplimiento, pero es una traba al haber aceptado la baja de la alícuota diferencial. Acá tenemos, como decía antes, todo lo que es el cuadro de las alícuotas y por años que se han comprometido las jurisdicciones. Lo bueno que el consenso 2, que tiene media sanción de diputados, no lo toca este cronograma. Alícuotas de ingresos brutos. Todas las jurisdicciones han cumplido con el tope, con excepción de Neuquén y Chaco. En Neuquén la alícuota general de industria es el 2%, pero la actividad industrial por ventas realizadas al sector hidrocarburífero está grabado al 3% y se aplica un adicional por nivel de ingresos que puede llegar al 4%. Entonces ya no es el 2%, en algunos casos es el 4%. De nuevo volvemos a poner una suerte de cortapisa para no cumplir lo que nos comprometimos a cumplir. En el Chaco, no publicó la ley impositiva 2018, por lo que no receptó las alícuotas establecidas en el anexo 1. Exportaciones de bienes y servicios. Todas las han cumplido, con la excepción de Salta, que para poder gozar de la exención, tanto en bienes como en servicios, debe tramitarse anualmente un certificado de exención. Y el problema es que se tramita y rige desde que se tramitó. Y la verdad que la exención debiera ser la alícuota debiera ser aplicada desde el mismo momento que se sanciona la ley. El resto es un mero formalismo, que hay que cumplirlo sí, pero no deja de ser un formalismo. Bueno, y acá tenemos de los regímenes de recaudación, adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención y percepción de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones, según lo previsto en el convenio, y evitar la generación de saldo a favor. Esto es lo que firmaron las provincias. Esto es lo que firmaron las provincias. En la práctica no se está dando. Saben que cuando el año pasado se hizo en el 27 de noviembre de 2017, la convención que hace la Unión Industrial, todos los años se hizo en Parque Norte. Y se hizo en 2 días. El primer día, la última actividad, era una mesa redonda que me tocaba coordinar y tenía como invitados al entonces administrador federal de ingresos brutos, el doctor Alberto Abad, al presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, y al ministro de Hacienda, licenciado Nicolás Dujovne. Y yo les planteé a ellos, cuando los tenía, les planteé en el ratito antes de entrar, que el consenso, lo que nosotros le veíamos era 3, llamémosle, defectos de nacimiento. El primero era que no había una autoridad de aplicación
transparentada en el mismo consenso. De hecho, con el tiempo nos dio la razón esta precaución nuestra, porque hubo una disputa entre la Secretaría de Ingresos Públicos, que quiso empezar a monitorear el cumplimiento del consenso, y la Comisión Federal de Impuestos, que en una reunión plenaria dijo: soy yo la autoridad de aplicación. O sea, algo no estaba claro como para que haya esta discusión. El segundo tema que nosotros le veíamos era que los premios y castigos al incumplidor del consenso no estaban bien marcados. Y ahí la Spina me dijo: no, pero mirá que nosotros se va a retener la coparticipación de aquellos que no cumplan. Y la tercera que nosotros planteábamos eran que no estaban incluidos firmando de puño y letra los municipios. Y en los municipios las leyes se hacen en 2 minutos. A nosotros nos ha pasado desde el sector privado de encontrarnos con tasas en el mismo momento que recibimos la intimación y sin haberla tenido publicada en ningún lugar. Y teníamos una deuda que no sabíamos que teníamos. Y teníamos lo peor, un juicio de ejecución fiscal por no haber pagado esa deuda que no sabíamos que teníamos. Seguimos. Impacto de los regímenes de recaudación en una firma, de una misma operación. Fíjense todos los pasos que hay y cómo la acumulación hace que la tasa se multiplica. Entonces, cuando hablamos de presión fiscal, no tenemos que hablar de la tasa nominal de ingresos brutos. Tenemos que hablar de la tasa efectiva de los regímenes de recaudación de ingresos brutos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hoy prácticamente no hay inspecciones de ingresos brutos, porque lo que hay que inspeccionar es que los bancos depositen lo que recaudan. Pues con eso ya está cubierta la recaudación prevista. Desafíos de las provincias en los regímenes: respetar el criterio de territorialidad, lograr armonización de normativas. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Establecer mecanismos de devolución. Digo, voy a pasar rápido porque se me está acabando el tiempo y todavía me queda alguna cosa por hacer. Consenso 2018, este que está en el Congreso, este que probablemente el 14 de noviembre se convierta en ley. Suscripto el 13 de septiembre, media sanción. La ley fue al Congreso el 12 de octubre, tenía una cláusula que a los 30 días de suscripto tenía que ir al Congreso. Se firmó por 18 jurisdicciones, acá hay más ausencias que en el Consenso 1. No está suscrito por Chubut, Formosa, La Pampa, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Y acá hay algunos cambios, ¿no? Y hay algunos cambios que, fíjense, cuando la política entra en la economía, cuando la política entra en la tributación. Se firma una cosa y a los 2 minutos ya se incumple. Se va a aprobar un consenso que dice que se derogan a partir del 1/1/2019 toda disposición que establezca exenciones o deducciones para los empleados o funcionarios públicos que no se encuentre establecida en la propia ley de impuesto a las ganancias u otras leyes nacionales, por ejemplo el pacto de los petroleros de la 26.176. Eso se negoció y se sacó de la ley de presupuesto. El proyecto de ley ya no lo tiene esto, pero el del consenso sí lo tiene. Sí lo tiene. Lo mismo con el tema del impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutuales de actividades de ahorro, de crédito. Está en el consenso 2, ya está derogado en el proyecto, o está eliminado en el proyecto de ley de presupuesto. Se suspende la cláusula en el caso de bienes personales, que vamos a hablar 2 minutos ahora de este tema. Se suspende la cláusula por la cual no se podían aumentar el impuesto a los bienes personales. Y en el impuesto de sellos lo que se hace es suspender por 1 año la baja, en el año 2019, la baja de la alícuota. Sobre débitos y créditos bancarios, lo que hablábamos antes, se suspende el aumentar el crédito como pago a cuenta de impuesto al débito y crédito contra impuesto a las ganancias. Y en impuestos sobre los bienes personales se presenta un proyecto de ley al Congreso que ya tiene media sanción con algunas modificaciones que, entre otras, aumenta el mínimo no imponible y aumenta las alícuotas.
La implementación dentro de 30 días de suscripto por los poderes ejecutivos lo tienen que elevar proyectos a cada una de las legislaturas provinciales y producirá efectos respecto de las jurisdicciones que lo aprueben. Bueno, acá tenemos la reforma de ganancias. La reforma de ganancias, para que no aplique el ajuste por inflación, se modifican dos parámetros que tenía la 27430. El primer parámetro es que no se va a tomar el índice de precios mayoristas, sino se va a tomar el índice de precios al consumidor. El mayorista ya se disparó de una manera que el ajuste por inflación había que ya empezar a aplicarlo. De hecho, los organismos profesionales lo están haciendo. Y se modificó también, ¿se acuerdan que decía que en el año 18 si superaba el 33,3, en el 19 si superaba el 66,6 acumulado y en el 20 si superaba el 100% se aplicaba? Bueno, acá en lugar del 33,3, en el 18 para que se aplique tiene que dar por encima de 55 el índice del IPC para que aplique. El 30 en el año 2019 y el 15 en el 2020. Ahora, con estos niveles de inflación, la verdad que los balances tributarios, los contables van a tener los balances tributarios, van a decir cualquier cosa. Y se va a volver a judicializar el tema. Se va a volver a judicializar. ¿Por qué? Y acá es la inequidad del sistema. Porque va a poder pedir por confiscatoriedad la aplicación del impuesto a las ganancias, el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, el que tiene espalda financiera suficiente para bancarse un proceso judicial. El que no lo va a poder hacer. Y ahí yo disiento un poco con algunas estadísticas oficiales que dicen que la aplicación del ajuste por inflación impositivo representaría para el año 2019 un costo fiscal de 100.000 millones de pesos. Sabemos, probablemente acá en la audiencia hay mucha gente que no lo haya aplicado nunca, pero los que lo aplicaron, sabemos que cuando hay más deuda monetaria que activo monetario, el ajuste por inflación impositivo da ganancia, no da pérdida. Y con la situación que hubo en el año 2018, la verdad que no sé cuántas empresas van a tener activo monetario por encima de los pasivos monetarios. Pero siempre dije lo mismo, es probable que nadie sepa cuánto da el ajuste por inflación impositivo como costo fiscal, pero por las dudas no quieren tomar el riesgo. Es como una ruleta rusa, es tener una sola bala y uno no sabe si la que dispara es la bala o la que dispara es en seco. Entonces, ante ese problema lo que se hace es dilatar y llevar para adelante el tema. Y acá ya voy terminando. Esto es lo que veníamos hablando del ajuste por inflación. Bienes personales. ¿Qué se modifica? Se aumenta el mínimo que iba a estar en 1.050.000 a 2 millones. Recordemos una cosa, las modificaciones de bienes personales, salvo una, rigen para el periodo 2019. O sea, lo que se pague en junio de 2019 tiene que ver el ejercicio fiscal 2018, que no tiene modificación y que la alícuota va a seguir siendo el 0,25%. Y va a tener un mínimo de 1.050.000. Estas modificaciones, salvo el de la evaluación fiscal de los inmuebles, tiene vigencia para el ejercicio 2019. Aquel que la presentación de la declaración se va a hacer en junio de 2020. Bueno, entonces ahí lo que tenemos es justamente el cambio que sí rige para el ejercicio 2018, es el que tiene que ver con la evaluación de los inmuebles. ¿Por qué? Porque la evaluación de los inmuebles, fíjense, en provincia de Buenos Aires hubo un revalúo que, Silvina, corregime, pero cada 10 años está obligada la provincia a hacer un revalúo, ¿no? Exacto. Bueno, y se hizo un revalúo en el 2018 que multiplicó varias veces la evaluación fiscal. En algunos casos son 8 o 9 veces. ¿Saben que hay 800.000 personas inscritas en bienes personales a hoy? Si no hubiesen modificado esto que vamos a ver, solamente de provincia de Buenos Aires tuvieron que haberse inscrito 1.900.000 personas más. Porque con un mínimo de 1.050.000 pesos, prácticamente un 2 ambiente con media cochera, o sea, cochera para bicicleta, entraba. Y este no es un impuesto a la riqueza. Yo me acuerdo cuando lo discutió ahí el diputado de La Pampa, Maskin, allá en los años 90,
que hablaba que tenía que ser un impuesto a la riqueza. ¿A qué riqueza estamos hablando? Entonces, lo que se hizo por iniciativa de Provincia de Buenos Aires es dejar la evaluación fiscal del año 2017 y ajustarla por índice de precios al consumidor, hasta tanto salga la evaluación consensuada que surja de este organismo federal de evaluaciones que se creó el día 31 de octubre por una disposición que salió en el boletín oficial. Pero que recién se comenta, todavía no está constituido, cada provincia va a tener que nombrar a su representante, recién va a estar seguramente constituido en el año que viene y los efectos van a ser a partir del 2020. Y con esto termino, lo que sí va a haber es una modificación que se está discutiendo para casa-habitación, para que tenga un mínimo exento especial. Hablaban de 18 millones, ya están hablando de 15 millones. Nos pasamos de un extremo al otro. Pasamos de $40.000 como mínimo a 470.000. O sea, pasamos de la piecita del fondo a un piso El Libertador. Digo, bueno, pero quizás haya alguna razón por la cual se está haciendo esto, pero digo, esta modificación la va a tener y es una modificación de una ley que no es la del presupuesto, porque si no tenía que volver a diputados. Es una ley aparte que seguramente después va a volver a diputados y probablemente con algún acuerdo termine saliendo como tal. Bien. Esto es lo que tenemos nosotros del consenso. ¿Cómo lo vemos desde el sector privado? Y con esto sí vengo prometiendo y acá voy a cumplir y voy a terminar cerrando. Insisto, nosotros vimos con expectativas el hecho de la reforma tributaria. Nos pareció que hay algunas cosas que quedaron inconclusas. Falta reglamentación importante en el impuesto a las ganancias. Hay algunas medidas que fueron muy positivas, como la baja de la alícuota corporativa, que bajó de 35 a 30 y va a bajar de 30 a 25. Vimos también con un signo positivo en algunas empresas y en algunas industrias el mínimo no imponible de contribuciones patronales, esos 12.000 pesos cuando esté a régimen. Hemos visto con muy buenos ojos el tema del cómputo del pago a cuenta de impuesto al débito y crédito contra ganancias y muy expectantes de la baja de ingresos brutos que, como decía, es el impuesto que más está golpeando al sector industrial, el sector fabril argentino. Bueno, con esto les doy un pantallazo de lo que ve el público visitante que viene al estadio y muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias.